El tema de hoy es el multímetro. Es una herramienta indispensable para el uso de técnico, tecnólogo, ingeniero, fundamental en la maleta de herramientas de cualquiera de estas profesionales pero se requiere pues un conocimiento de lo que es su uso y su manejo adecuado para evitar inconvenientes tanto en el dispositivo que no lo vayamos a quemar o en las medidas como tal que vayamos a realizar. Partamos de su palabra, multímetro. Multi viene de múltiple y metro medidas, múltiples medidas. Entonces tenemos una definición de Wikipedia que dice que el multímetro es denominado también polímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales como tensiones o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna en varios márgenes de medida cada uno. Los hay análogos o analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma con alguna variante añadida. Esa es una definición de Wikipedia. Pero básicamente es un dispositivo de medida dentro del área eléctrica y electrónica. Anteriormente, si nos vamos a principios del siglo XX, un electricista o un electrónico de su época debía tener en su maleta un amperímetro, un voltímetro y un ómetro. O sea, son los tres dispositivos esenciales para realizar las medidas dentro de la parte eléctrica. Pero entonces estos elementos en su época eran muy grandes, pesados y pues ocupaban mucho espacio. Y eso pues en algunos casos puede ser engorroso el tener que llevar todas esas herramientas en la maleta junto con los otros accesorios que se requieren. Entonces en algún momento debido a esta necesidad, como nos vemos en esta historia, el, quien inventó el multímetro como tal fue el señor Donald McCady. Era un ingeniero de los correos en Estados Unidos, pues que vio la necesidad de tener en un solo dispositivo los tres elementos para no tener que tener tres aparatos por separado. Entonces los integró en un solo aparato y lo llamó AVO, que viene de amperímetro, voltímetro y ómetro. Entonces miren que debido a esa necesidad apareció el primer multímetro, o sea, lo que conocemos en la actualidad como multímetro en su época se llamó un AVO. Pues lógicamente en esa época también era grandecito, ya también pesado, pero ya era un solo elemento y no había que tener tres en la maleta. Entonces el AVO fue el primer multímetro. ¿Qué podemos medir con un multímetro? Pues con un multímetro convencional en la actualidad podemos medir como mínimo voltaje, corriente y resistencia. Pero a medida que han ido evolucionando podemos tomar más medidas. Por ejemplo, podemos medir temperatura, podemos medir capacidad, inductancia, frecuencia, ganancia, continuidad, transistores, diodos. Todo depende del modelo del multímetro y de la categoría a la cual corresponda. Categorías. Entonces, todos los dispositivos de medida, incluyendo los multímetros, están categorizados. Hay unas categorías que nos determinan para qué sirve o para qué se puede utilizar cada uno de esos elementos, en este caso los multímetros. Entonces tenemos categorías que van desde la 1 hasta la categoría 4. La categoría 1 es para uso básicamente en electrónica, o sea, tiene lo necesario para que podamos trabajar únicamente en el área de electrónica. Tiene multímetros categoría 1. Multímetros categoría 2 sería para electricidad residencial. O sea, cuando hablamos de categoría 2 está enfocado básicamente en electricidad residencial. Categoría 3 sería para electricidad y electrónica industrial. Multímetros categoría 3, electricidad y electrónica industrial. Categoría 4 sería para redes de distribución de media y alta tensión. O sea, estas categorías 4 sería del poste de la empresa de energía hacia afuera. Entonces ahí tenemos las categorías 1 electrónica, 2 electricidad residencial, 2, 3 electricidad y electrónica industrial y 4 redes de media y alta tensión. Esas categorías vienen de una norma internacional que es la IEC 61010-1. O sea, esta es la norma internacional que determina
qué categoría tienen los elementos de medida, en este caso los multímetros. O sea, hay una norma internacional que determina esa clasificación. Tenemos unas protecciones, según las categorías que tengan los multímetros, en este caso, pues hablando directamente de los multímetros, las categorías generan unas protecciones. Esas protecciones son protecciones al usuario, a la persona que lo maneja. O sea, la persona que maneja el multímetro, dependiendo de la categoría, está protegido de cierta forma contra picos de voltaje. Entonces, para eso es esta tablita. ¿Cómo se utiliza esta tablita? Vamos a verlo en la siguiente imagen. Y ya también ahí explicamos lo que dice acá en la parte de abajo de las puntas. Entonces tenemos un multímetro, una imagen de un multímetro. En su superficie, en algún lado, puede ser por el frente o por detrás, debe venir especificada la categoría. En este caso está categorizado en dos categorías. Dice que tiene categoría 2 y tiene categoría 3. Y cada categoría tiene asociado un voltaje. Categoría 3, 600 voltios, categoría 2, 1000 voltios. Entonces acá tenemos el dato de la categoría. ¿Cómo utilizamos la tabla? La tabla la utilizamos muy fácil. Entonces miremos acá categoría 3, 600 voltios. Categoría 3, tenemos esta columna de categoría 3. 600 voltios, donde dice voltaje nominal, buscamos 600 voltios. Entonces ya tenemos fila y columna coinciden donde dice 6000 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que un multímetro categoría 3 a 600 voltios le presta una protección al usuario de 6000 voltios de picos. O sea, si se genera un pico de voltaje de hasta 6000 voltios, el usuario estaría protegido. No el multímetro. O sea, 6000 voltios, un pico de voltaje de 6000 voltios puede dañar perfectamente el multímetro. Lo que pasa es que el fabricante nos dice, hasta un pico de voltaje de 6000 voltios no se va a generar un arco o una chispa que pueda afectar al usuario que está manejando el multímetro. Pero la observación o lo que hay que tener en cuenta acá es que las puntas del multímetro también deben venir categorizadas o vienen categorizadas. Cuando yo compro mi multímetro, si mi multímetro tiene un máximo de categoría 3, las puntas también deben tener esa categoría 3. Entonces, si las puntas se me dañaron y yo las cambié por unas de menor categoría, esta protección se me pierde. O sea que ya en la protección no sería la de la tablita, sino que se me pierde la protección. Entonces, las puntas del multímetro deben tener la misma categoría del multímetro. Ahora miremos categoría 2, 1000 voltios. Categoría 2, 1000 voltios en el voltaje nominal y coincide también en 6000 voltios. Entonces, simplemente el fabricante nos está queriendo decir que úselo en electricidad residencial o úselo en electricidad industrial, va a tener una protección de picos de hasta 6000 voltios. Eso es lo que nos quiere decir esta tablita. Ahora, tipos de multímetros. Tipos de multímetros, tenemos multímetros análogos, que son los multímetros de aguja. Básicamente pues realizan las mismas funciones de un multímetro normal, tomar medidas de voltaje, corriente, resistencia, pero el dato nos lo muestra en una agujita, la deflexión de una aguja, y esa aguja nos muestra el dato y hay que interpretar ese dato según lo que veamos en la escala métrica que tiene el multímetro. Se presta pues para de pronto, si no se tiene la suficiente experiencia, de interpretar mal las medidas, pero perfectamente bien utilizado se puede utilizar en electricidad o electrónica sin ningún inconveniente. Multímetro digital, pues ya en vez de una escala métrica y una aguja, tenemos una pantalla o un display donde nos muestra los datos, donde nos muestra las medidas, y ahí podemos ver ya de una forma más intuitiva el dato o la medida que vamos o que estamos tomando en ese momento.